Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a una 46ª parte de este curso de programación en C y C++, en la que veníamos viendo archivos más específicamente secuenciales. En el anterior video vimos cómo escribir dentro de un archivo de diferentes formas y en este vamos a ver cómo leer un archivo de diferentes formas. En nuestro archivo holamundo.txt tenemos 3 nombres y lo que queremos en este caso, por ejemplo, es imprimir los 3 nombres. Entonces, vamos a realizarlo. Lo primero que debemos cambiar es el modo. Vamos a abrirlo como modo lectura y después vamos a hacer dentro un bucle que lea los 3 nombres. ¿Cómo hacemos para que...? O sea, nosotros no sabemos cuántos nombres tenemos acá en realidad. Nosotros sabemos que hay nombres. En este momento sí sabemos que hay 3, pero si no leemos el archivo no lo sabemos. El programa no lo sabe, no lee el archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una función que detecta si estamos en el final. Es decir, si leemos Iván, después de Iván, estamos en el final del archivo. Esa función es FOF. Y dentro vamos a tener que ponerle el archivo. Esta función de acá nos devuelve si es el final del archivo. Entonces, nosotros queremos hacer algo mientras no sea el final del archivo. Entonces lo vamos a negar. Si es el final del archivo queremos terminar. Pero mientras no sea el final del archivo queremos seguir realizando ese algo. Entonces, vamos a leerlo. ¿Con qué funciones podemos leerlo? Hay 2 funciones. Como habrán adivinado, como existe el fprintf, también existe el fscanf. Pero para leer cadenas no era la mejor opción. Recuerden que sí podemos utilizarlo con nombres, por ejemplo, porque no tiene ningún espacio. Pero si tuvieran algún espacio, no captaría más allá del espacio. Entonces, una de las funciones que podemos utilizar es el fgetString, el fileGetString. Dentro del fileGetString vamos a tener que poner 3 cosas. Perdón, getString. Vamos a tener que poner en dónde se guarda nuestra cadena que vamos a leer desde el archivo. ¿Cuántos caracteres puede llegar a leer esa... O sea, cuántos pueden llegar a ser guardados en esa cadena? Es decir, si tenemos una cadena de 30 caracteres, acá podemos guardar hasta 30 caracteres. No podemos guardar más. Es como un máximo. Y el archivo en el que vamos a leer. Si no sabemos cuál de los archivos vamos a utilizar, porque nosotros podemos poner varios archivos al mismo tiempo abiertos. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es en dónde se va a guardar la cadena y la vamos a guardar en nombre, en nuestra cadena nombre. Después vamos a decirle hasta cuánto puede obtener, que es hasta 30. Pero en nuestro caso no hay ninguno que llegue a 30, entonces no nos vamos a preocupar por eso. Y después vamos a ponerle en qué archivo vamos a leerlo. Vamos a leer en este archivo. Una vez que lo obtenemos, vamos a escribir el nombre, vamos a escribirlo en pantalla. Con un printf normal, para imprimirlo en nuestra pantalla. Espera porque me está pidiendo el nombre. Esto lo vamos a sacar. Y ahí ven cómo nos puso los 3 nombres leyendo el archivo. Leímos Amalia y lo imprimimos. Leímos Matías y lo imprimimos. Leímos Iván y lo imprimimos. Amalia, Matías, Iván. Esta es una de las funciones que obtiene un string y lo guarda en la cadena de caracteres que nosotros le digamos hasta cierto punto leyendo tal archivo. Esa es una de las funciones.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro archivo, en vez de nombres, edades? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos acá? Porque nosotros, si leemos esto como cadena, no lo vamos a tener como número. No podemos, o sea, no es 45, no es el número 45, sino que sería el ASCII del 4 y el ASCII del 5. Sería un texto, en realidad, no un número. Es como poner un texto entre comillas. Así. ¿Cómo hacemos para leer un número entonces? Bueno, para eso está la función fscanf. Vamos a crear, por ejemplo, una variable una variable entera edad, y vamos a hacer un fscanf. Lo primero que nos pide es el archivo, el fscanf. Vamos a verlo acá. Lo primero que nos pide es el archivo, tal y como funcionó el fprintf, y después la misma forma en la que se utilizaba el scanf. Entonces vamos a poner el archivo, entre comillas ponemos nuestro formato del dato que queremos obtener, que en nuestro caso es un entero, y después vamos a poner en dónde se va a guardar, que en nuestro caso sería en edad. Vamos a imprimir en pantalla estas edades, por ciento de edad. Y ahí ven cómo leímos todas las edades en forma numérica y las imprimimos. Esto sirve también para leer caracteres, para leer números con coma, para leer un montón de cosas que podamos leer con el scanf. De esta forma nos ahorramos el hecho de que obtengamos nuestros números como cadena y tener que convertirlos a números enteros, que esto se puede hacer con ciertas funciones de la stdlib.h, que si las ven un poquito mejor, acá hay funciones que son a2f, por ejemplo, convierte una cadena en un número flotante, convierte una cadena en un número entero. Esta convierte una cadena en un número long, en un tipo de variable long, y así hay un montón de conversiones que podemos hacer con esta librería stdlib.h, pero no es lo más recomendado, porque nosotros para eso ya tenemos el fscanf. Ya podemos detectar directamente en el formato que lo queremos. Tengan en cuenta que si ustedes los tienen separados de esta forma va a funcionar correctamente. Si lo tienen separados de esta forma los números, no va a funcionar correctamente. Porque el fscanf llega hasta que se aprieta un enter. Y un enter en un bloc de notas es lo mismo que un enter presionado cuando estás leyendo en pantalla. Estas, fscanf y fgets, son las dos funciones para leer un archivo secuencial.